personas, todo procedimiento. Iniciamos la transmisión en vivo por Expresión Libre Más. En esta hora de la mañana nos encontramos precisamente con los integrantes de Amnistía Internacional, también la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jenny Dador, quien declara sobre la expulsión de migrantes extranjeros en nuestra ciudad. Y fueron intervenidos por autoridades municipales, por Policía Municipal, por Policía Nacional. Sobre la expulsión de migrantes extranjeros en nuestro país. Actividades ilícitas, ¿no?, que nunca, por supuesto, fueron demostradas ni probadas, y fueron conducidos a la... Escucharemos las palabras de Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin que se les explicaran los cargos y sin que fuera tampoco estuviera presente un fiscal, ¿no? Y se inició inmediatamente un proceso dentro de la Oficina Nacional de Migraciones, un proceso que en la práctica debe iniciar una investigación, ser notificado el resultado de ese proceso de investigación, tener 5 días, ¿no?, para que las partes, una vez notificadas, puedan presentar sus apelaciones, impugnaciones, y luego de eso, de pasar esa fase de instrucción, recién recibir la sanción, que puede ser una multa, amonestaciones, expulsiones, etc. Sin embargo, en el caso que está documentado, que ocurrió en el mes de abril en esta región, estas ciudadanas y ciudadanos, debo decir ciudadanas en general porque eran mayoritariamente mujeres, además muchas de ellas tenían hijas, hijos menores de edad, ¿no? Y también algunas de ellas incluso tenían el estatuto especial de haber ingresado en calidad de refugiado, quiere decir que tenían una protección especial adicional, ¿no?, que el Estado, todos los estados en general, estamos obligados a respetar. Sin embargo, y a pesar de todo eso, la Oficina de Migraciones no cumplió con el debido procedimiento, no respetó los plazos, ¿no?, y más bien procedió a expulsar a estas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho a raíz de esta investigación es, el día de hoy por la mañana, muy temprano, hemos presentado una denuncia penal por abuso de autoridad contra el funcionario que dirige esta organización, que es el señor Napoleón Rivas, ¿no?, que es el jefe zonal, en el caso de Piura, de la Oficina General de Migraciones. Además, la denuncia en la que se ha identificado como agraviadas o afectadas directamente, hay 8 ciudadanas venezolanas, 2 ecuatorianas, pero todos sabemos que estos hechos en realidad involucraron a más de 30 personas, ¿no? Entonces, en cuanto a las agraviadas, estamos seguras que a medida que la investigación avance en Fiscalía, se van a ir identificando más agraviadas. Por el momento hay 10. Y en el caso de los responsables, si bien la denuncia en este momento se dirige principalmente contra la autoridad migratoria, contra el jefe zonal de migraciones, el señor Napoleón, seguramente a medida que avancen las investigaciones vamos a encontrar también que hay otras personas que también actuaron, ¿no?, de manera abusiva en el ejercicio de sus funciones. No solo el jefe de migraciones, sino probablemente vamos a encontrar dentro de la Policía de Serenazgo, dentro de la Policía Nacional, distintos sujetos que intervinieron en un ejercicio abusivo de su función. Y lo que nosotros queremos precisar es que la figura de abuso de autoridad, en realidad, en la función pública, lo que todo funcionario debe evitar, funcionario, justamente es recordar que es un funcionario de la nación y no un rey. Por lo tanto, no puede actuar de manera arbitraria. La función pública tiene parámetros, y esos parámetros de la actuación del funcionario son lo que nos garantizan a todas y a todos los ciudadanos, ¿no?, que justamente no vamos a estar expuestos a ese poder arbitrario. Entonces, algunos podrían considerar que es una falta menor, que no interesa, pero en realidad la garantía de un debido proceso dentro de la función pública, dentro de la justicia, dentro de la actuación policial es fundamental para cualquier ciudadano. Y ojo, cuando se violan los derechos de cualquier persona, todos debemos indignarnos y todos debemos denunciarnos, porque hoy día se viola el de Juanita, el de María, el de Periquita, pero te aseguro que si tú no protestas y no haces que se respeten esos derechos, el día de mañana eso te regresa, y no te regresa por cábala, te regresa porque la vida da vueltas, porque los márgenes de la justicia... Declaraciones de Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos, en relación a una denuncia
ejercicio arbitrario contra funcionarios de migraciones en Piura. Te vas a ver expuesto en alguna de estas situaciones. Entonces, todas y todos debemos intervenir para que se respeten los derechos humanos, los derechos en general y en este caso para que la administración pública no exceda de su poder. Y además, ser migrante, estar en una situación regular o irregular de migración, eso no constituye ningún delito tampoco, no es un delito perseguible en el Código Penal. Y ahí también apelando y recordando, todas y todos somos migrantes de distinta manera, fuera de nuestros países, los millones de peruanos que estamos fuera y que hemos migrado por distintas razones. Y también internamente, no le llamamos migrantes, le llamamos desplazados. Pero no hay que olvidar que durante 20 años de conflicto armado interno hemos tenido más de 1 millón de personas que se desplazaron de las comunidades, del campo, de las ciudades intermedias a las grandes ciudades. Y eso ocurrió fundamentalmente en la costa, ¿no? Y eso ocurrió en nuestro país. Entonces también una mirada de respeto y de solidaridad con las personas que son migrantes. Bueno, declaraciones de Yani Dador, secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos en referencia a una denuncia que ha presentado contra migraciones. Así que lo vamos anunciando ya. Escuchamos a la doctora Rosario Grados, representante de Amnistía Internacional. Vamos a escuchar a Rosario Grados, también de Amnistía Internacional. Todas reciban el saludo de Amnistía Internacional, una organización que cuenta con 10 millones de personas, activistas, que se toman la justicia como un trabajo realmente apasionante y personal, ¿no? En este caso, como ha dicho Jenny, estamos aquí en la ciudad de Piura para denunciar un hecho que nos parece particularmente que viola los derechos humanos, ¿no? La Defensoría del Pueblo ya nos había advertido que en este gran proceso, en este gran flujo migratorio, sobre todo de personas venezolanas, eran las mujeres, niños y niñas y adolescentes quienes se encontraban en particular situación de vulnerabilidad. Como se ha mencionado, en abril de este año se expulsaron casi a 30 mujeres, ¿no? Sin verificar 3 cuestiones que nos parecen fundamentales, ¿no? Sin verificar si alguna de ellas estaba vinculada con algún tema de trata de personas. En segundo lugar, si alguna de ellas había solicitado la categoría de refugio. En el informe defensorial nos dan cuenta que 4 de ellas contaban con esta categoría y por tanto necesitaban que se les garantice el principio de protección internacional. Y un tercer punto que nos parece sustantivo es que no se verificó si ellas eran jefas de hogar, ¿no? En este caso, 9 de las 30 expulsadas eran madres de familia con niños y niñas a su cargo, ¿no? Voy a proceder a leer parte de un testimonio con una de las expulsadas que hemos tomado que hemos tomado contacto. Le vamos a colocar el nombre de María para proteger su identidad y María nos dice lo siguiente, ¿no? De todas las experiencias feas que me ha tocado vivir, el operativo vivir en abril ha sido la peor. Nos detuvieron, no nos dejaron hablar con nuestros familiares y nos expulsaron como a perros. Nos dijeron palabras irrepetibles y nos abandonaron en Macará, expuestas a muchas cosas. Me moría de miedo y no sabía qué iba a pasar, sobre todo con mis 2 niños que se habían quedado en la ciudad de Piura. Fue un hecho que no quisiera volver a repetir. Esto es lo que nos cuenta María, y al igual que ella, sus otras compañeras se encontraban en una situación realmente de vulnerabilidad, sin acceso a defensa pública, sin poder llamar a sus familiares y sobre todo vulnerando, por un lado, el principio de protección internacional y por el otro lado el principio de unidad familiar y por tanto protección de niños y niñas, ¿no? En el caso particular de María, con quien hemos tomado contacto, ella se encuentra 4 años o se encontraba 4 años acá en el Perú, específicamente en la ciudad de Piura, y había tenido una serie de trabas incluso para que su niño y su niña pudieran acceder a la escuela, ¿no? Desde Amnistía Internacional, el Grupo de Movilidad Humana y quienes estamos en este espacio, bregamos sobre todo para que la migración, que si bien es cierto nos ha tomado de sorpresa, porque no somos un país que ha estado acostumbrado a recibir gran población de otros lugares, ¿no? Nos invita a reflexionar como país, pero también como región, a cómo buscamos una migración ordenada, regular, que permita que sobre todo mujeres e infancias puedan acceder a documentación y de esta manera contribuir también a nuestro país. 2 mensajes finales, ¿no? Consideramos que estamos en un contexto donde hay iniciativas de Rosario Grado, representante de Amnistía Internacional, en el caso de ciudadanos migrantes venezolanos.
con inseguridad ciudadana. Ya el Ministerio Público y la propia Organización Internacional para las Migraciones nos ha dicho que no existen datos que puedan hacer que esta relación sea certera. Finalmente, desde quienes estamos en esta mesa, queremos reiterar que la migración irregular no es un delito, ¿no? Por el contrario, como país, como región, debemos abonar a los procesos de integración que permitan que este gran flujo migratorio tenga un lado más positivo del que ya está teniendo para nuestro país, y de alguna manera entendemos que nuestras autoridades están bregando por temas de inseguridad ciudadana y orden interno y que están en todas sus facultades, pero hacerlo de una manera adecuada, garantizando los derechos humanos de todos y todas para vivir en una situación mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, declaraciones de Rosario Grau, representante de Amnistía Internacional. Gracias. En el caso de... A continuación escucharemos al doctor Bruno Luna, que es coordinador local de la Oficina de Encuentros, de este servicio que suita a migrantes, acompañar, servir, defender. Buenos días a todos y a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de nosotros Encuentros, servicio que suita a migrantes y refugiados. Y también de nuestra coordinadora nacional, Analí Briceño. Nosotros, como obra de la Compañía de Jesús, tenemos la misión pues, de acompañar, servir y defender, como se ha mencionado, a la población refugiada, solicitante de asilo y migrante de cualquier nacionalidad. Esto, dentro de esta práctica, pues, buscamos asegurar y buscamos acompañar y garantizar en cierta medida las condiciones de que puedan tener una vida digna en su proceso de integración a la sociedad de la población de acogida. En este caso concreto sería la sociedad rural. Como parte, nosotros como institución, al pertenecer al grupo de movilidad humana, venimos acompañando la presente conferencia, dado que es un tema que también nos involucra como actores humanitarios y dentro del ejercicio de labor con la población que es en misión, ¿no? También nuestro interés es poder invitar a las instituciones, no solamente implicadas, sino a todas las instituciones de la sociedad civil, instituciones también del Estado, que como parte de este proceso de integración de la población refugiada y migrante, se puedan hacer respetar o se puedan continuar los procesos regulares a fin de que esta, por la redundancia, integración se pueda dar de la mejor manera, ¿no? Respetando también el proceso de legitimidad de cada competencia de cada institución. Nuevamente reiterar, migrar no es un delito. Las personas en estado irregular no están cometiendo ningún delito como tal. Ellas llegan desplazadas por motivos varios, muchas de ellas también por persecución en sus países de origen. Llegan aquí con una esperanza de poder integrarse. Declaraciones de Bruno Lunura, coordinador de la Oficina de Encuentros, en relación al estado migratorio en nuestro país y en denuncia presentada recientemente. Padres, de la tercera edad, y parte también de nuestra labor es buscar que puedan ellas integrarse a través de medios de vida y poder tener una coexistencia muy pacífica. Por último, compartir que nosotros estamos al servicio de la sociedad violana, no solamente de la población que hay inmigrantes, sino también de las instituciones, y que estamos prestos a brindar nuestro concepto y nuestra capacidad técnica para que este proceso de integración en rumbo a una sociedad más justa y solidaria se pueda dar. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Piura, tenemos una oficina física en el distrito de Castilla, en calle San Ignacio, número 300, de la organización. Y también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como SJM Perú, y en Instagram como Encuentros SJM. Bueno, han sido declaraciones de algunos de los representantes en el marco. Muchas gracias. Vamos a empezar la ronda de preguntas. En este sentido, comentarles a los colegas periodistas, se van a hacer 3 rondas de 5 preguntas cada una. ¿Sí? Hay un bloque de, en este momento, 5 preguntas. Las respuestas van a ser dadas de manera general. No hay, digamos, mucho tiempo para responder pregunta por pregunta, y si alguna se repite, se responde también una sola vez.
Entonces les pedimos que nos den su nombre, se identifican el medio por el cual están elaborando y hacen su pregunta. Tenemos en este momento 5 preguntas terminadas. De estas se formula la respuesta de manera general. Buenos días, Claudio Palomino, Expresión Libre Magazine y de Piura TV. Señora Janine Dador, usted ha hablado de una denuncia presentada contra funcionarios de migraciones en la ciudad de Piura. Cuéntenos un poco de esa denuncia. Indican que ocurrió en abril. ¿Es el mismo caso que ocurrió en el parque infantil donde fueron expulsados? ¿Es ese caso? Segundo, ¿a qué funcionarios municipales ha sido incluida en esa denuncia o en esa denuncia que ha sido presentada recientemente ante los funcionarios de migraciones por la expulsión de ciudadanos venezolanos? Por otro lado, ¿cuál es en ese caso se tiene denuncias teniendo en consideración que en Piura se han venido presentando un índice alto de asaltos donde se presume que hayan ciudadanos de nacionalidad venezolana inmersos en asaltos y en sicariato? La Comisión de Derechos Humanos también está viendo estos casos, también se preocupa por la inseguridad o muertes que se producen por parte de ciudadanos extranjeros. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ha sido la pregunta a la señora Janine Dador en relación a la... Una pregunta puntual. La autoridad saliente, Juan José Díaz, alcalde, ¿tiene alguna responsabilidad con esta denuncia? Y si tiene responsabilidad, ¿qué acciones está tomando la coordinadora? Bueno, en relación a la expulsión de 30 trabajadores, es en la rueda de prensa que llevan a cabo los integrantes de la coordinadora nacional. Entonces vamos a la respuesta. Yo respondo desde el plano jurídico, legal, y mis compañeros podrán responder cada uno desde sus distintas especialidades y desde sus organizaciones. En lo que concierne a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la denuncia específica, tiene que ver contra, solo esa denuncia se está planteando por el caso específico de estas ciudadanas que en esa intervención que se dio ese día de abril, 27 de abril, sucedió. No sabemos que hay un montón de hechos adicionales que tienen que ver con intervenciones que también son vulneratorias, ¿no? Pero hemos cogido este caso como punta de iceberg, si usted quiere, ¿no? Para evidenciar las situaciones que se están dando, ¿no? Eso, por un lado. En términos de la relevancia de la estadística, ¿no? Si hay situaciones de mayor inseguridad ciudadana, ¿no? De robos, sicariatos, que estarían vinculando a ciudadanos venezolanos. En términos estadísticos, lo que es a nivel nacional, no tiene una relevancia mayor la nacionalidad de las personas involucradas en estos actos, ¿no? Es decir, no por números, no contemos por números, sino estadísticamente tiene que ver con la tasa poblacional, ¿no? Si yo dijera, tengo 100 ciudadanos, no sé, pues de Maracaibo, y esos 100 ciudadanos de Maracaibo comparo con la tasa de criminalidad, ¿cuánto representa? Voy a encontrar la misma tasa de criminalidad que en un grupo de peruanos, que en un grupo de argentinos, que en un grupo de chilenos. Yo no puedo decir que los venezolanos son especialmente, ¿no?, más criminales, ¿ya? Estadísticamente no existe eso. Si se ha incrementado la criminalidad o la inseguridad en el país, en general se han incrementado los actos de inseguridad en el país y obedecen a un conjunto de elementos contextuales. No podríamos ubicarlos únicamente en una relación directa con la llegada de cierto grupo migratorio, porque coincide también con determinado momento económico, ¿no? La situación económica en el país, incremento de pobreza, desempleo, informalidad, aumento de la inflación, etc. Hay un montón de elementos contextuales que no me permiten a mí hacer una afirmación directa de que ese es un indicador por la relación causa-efecto, ¿ya? Entonces tendría que buscar un indicador que sea, menos contaminado por otros elementos para poder hacer una aseveración de ese tipo. Además se incrementó en todas las, a nivel nacional, no solo en aquellos donde se concentra el mayor flujo migratorio, ¿no?
Y en todo caso, siempre recordar que en la medida que no seamos capaces, como señalaba Rosario, que no seamos capaces como país de tratar de garantizar un flujo migratorio ordenado, asegurar, ¿no es cierto?, que estas personas puedan regularizar sus documentos sin ponerle mayores trabas. Si no aseguramos eso, lo que estamos haciendo es expulsar a esta gente, no solo expulsarla del país, ¿no?, sino que la estamos arrinconando, llevándola a los márgenes, ¿no?, de alguna manera entregándolas a que sean presa fácil de las redes, de tratantes, de las redes, de narcotraficantes, de las redes de cupo, etc. ¿Por qué? Porque le estamos cerrando todas las otras puertas, ¿no? Entonces también hay que mirar el problema en toda su complejidad. Y si desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos trabajamos en los temas de inseguridad ciudadana, sí trabajamos en los temas de inseguridad ciudadana, y nuestra mirada, como le decía, es una mirada global, ¿no?, que involucra las distintas aristas, y principalmente nos preocupamos en el tema de prevención, ¿ya? El derecho penal, la intervención del sistema penal es el último escalón de un Estado, es la última arma o estrategia de un Estado. Cuando ya he fracasado en todas mis otras intervenciones, solo me queda hacer mano del derecho penal, ¿no? Entonces, en la coordinadora preferimos trabajar desde la prevención, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Dónde están las jóvenes? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Hay trabajo? ¿Hay empleo? ¿Hay canchas para jugar? ¿Cuál es el expendio de alcohol cerca de los colegios? No solamente los puntos de entrega o venta de alcohol, sino la cantidad de alcohol que se permite vender. Acá es normal, uno ve padres de familia que mandan a sus hijos a comprar cigarrillos, tráeme la chela, hijito, y uno sigue chupando, ¿no? Entonces todas esas cosas van haciendo que se naturalice, ¿no?, el consumo de estos distintos vicios sociales que están permitidos, ¿no?, y que sí tienen un impacto, lo propio con el consumo de la pornografía, etc. ¿Ya? Y por último, sobre la posible responsabilidad de Juan de Díaz Dios, o sea, en general, la denuncia, somos claros, se hace directamente contra la autoridad migratoria. Y es el Ministerio Público, la Fiscalía, la que tiene que investigar e identificar cuál ha sido el rol de cada uno de los actores que están involucrados en esos hechos. Migraciones es el que, digamos, el que pone la cereza y vota, ¿no?, porque firma los documentos y expulsa a las personas. Pero para que llegue a Migraciones, hubo un operativo montado atrás. Entonces hay que identificar la participación de cada uno de esos sujetos. Y por qué no, podríamos llegar, por supuesto, a una posible responsabilidad de quien era alcalde en ese momento, ¿no? Eso no se descarta, pero será parte del proceso investigatorio. Bueno, declaraciones de Janine Dador, secretaria de Derechos Humanos, en relación al estado migratorio y denuncia contra funcionarios a nivel de nuestra región Piura. En principio nos solidarizamos con los familiares, con las personas que han sido afectadas por distintos delitos, ¿no? Rechazamos cualquier tipo de delito vinculado con la inseguridad ciudadana. Nosotros nos vamos a volver de otro lugar de nuestra ciudad, síganos en redes como Expresión Libre Magazine. La cantidad que se registra a la fecha de personas, sobre todo venezolanas en nuestro país, es casi 1,5 millones, ¿no?, de los cuales obviamente hay muchísimas personas que contribuyen, que tienen acciones en relación a la comunidad peruana de solidaridad. En ese sentido, nosotras, justamente atendiendo el tema de seguridad ciudadana, pero también de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que se puedan encontrar en nuestro territorio, consideramos que la regularización es uno de los pilares, justamente para quienes denuncian, ¿no?, para que no se encuentren en una situación de incertidumbre y las personas que ingresan a territorio peruano estén registradas, ¿no?, de manera adecuada. Vuelvo a reiterar, Defensoría del Pueblo ya manifestó que en este proceso de gran flujo migratorio las personas más vulnerables son las mujeres y los niños y niñas, que casualmente no están vinculados con estos procesos de criminalidad. Mostramos a volver con más información de otro lugar de nuestra ciudad, síganos en redes como Expresión Libre Magazine. A mujeres, reitero, muchas de ellas madres y ubicadas en trabajos informales. Como nos dijo nuestra informante, nuestra testigo María, muchas de ellas realizando trabajos que no les gustaría realizar, pero que tienen que estar vinculadas a ellos para sobrevivir y salvaguardar económicamente a su familia, ¿no? Respecto de la denuncia y la responsabilidad de distintas autoridades, Fiscalía, como lo ha dicho Jenny, va a tener esa competencia para establecer qué tipo de nivel de compromiso han tenido estas autoridades para que
este hecho que consideramos ilegal se haya perpetrado, ¿no? A nosotros nos llama la atención que una expulsión, sobre todo con esta población, que no es una población criminal, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se haya dado en menos de 10 horas. Las detienen a las 5 de la tarde y las expulsan en una zona que conocemos como Macará, y las hayan dejado a su suerte, ¿no? Entonces consideramos que además el Estado, los Estados en general de la región, deben de comprometerse con una política de integración que supone regularización y rescatar las historias positivas de integración peruano, migratorio, con diferentes nacionalidades que se encuentran en nuestro país, ¿no? Hay que verle el lado sobre todo Volveremos con más información de otro lugar de nuestra ciudad. Hay que votar sobre el debido proceso y hay que buscar Expresión justicia Libre y no Magazine, impunidad, teniendo claridad sobre quiénes están ingresando a nuestro territorio. Volveremos con más información de otro lugar de nuestra ciudad. Síganos en redes como Expresión Libre Magazine.